Muy bien, un descenso. Ya vimos el vuelo recto nivelado, el avión ya llegó a la altura indicada, ya realizó todo el viaje, ya en el camino realizó viraje según la ruta y el avión va a empezar su carrera de descenso para irse acercando a lo que es el aeropuerto de destino. De igual forma, el avión puede sufrir algún descenso durante el viaje, que torre de control le indique, ¿sabes qué? Necesito que te bajes a tal nivel de vuelo. Necesito, si estás a 30.000, necesito que te bajes a 28.000, ¿no? O si estás a 35, necesito que te bajes a 32, a 30. Hay que hacer un descenso. El descenso es prácticamente la maniobra inversa al ascenso. Obviamente, digo, el mismo nombre lo indica. Pero en cuanto a características es prácticamente lo mismo. Eh, Tiene un ángulo de descenso, se mide también por velocidades, tiene mm, prácticamente es lo mismo, es un triangulito que se forma, así como en ascenso vimos que había ¿cómo se llama? Un régimen de ascenso que tanto subía verticalmente por cada distancia horizontal que recorría. Si recorrían 1.000 metros horizontales, subía a 1.000 metros verticales. Un ejemplo. En el descenso es lo mismo. ¿Cuánto baja verticalmente por cada distancia, cierta distancia que recorra horizontalmente? Se forma un triangulito, sacamos un ángulo, es prácticamente lo mismo. Pero va a haber una pequeña diferencia, aparte de que vamos para abajo. Sí va a haber algunas pequeñas diferencias que tenemos que ver. Vamos a empezar con definirlo. El descenso va a ser la maniobra donde el avión empieza a disminuir la altitud, empieza a bajar. Esto con el fin de acercarse a la superficie, ya sea porque Torre le indicó que bajara el nivel de vuelo o porque ya se está acercando al aeropuerto de destino. Para producir un descenso, al igual que un ascenso, ocupamos de un desequilibrio de fuerzas. Recordemos que estamos en un equilibrio en el vuelo recto nivelado, en un equilibrio entre peso y levantamiento, para que el avión no suba, no baje. Hay que romper ese equilibrio, permitirle al peso que le gane un poco al levantamiento para que jale al avión hacia abajo y éste empiece a descender. No significa que le voy a quitar el levantamiento total, obviamente no, porque el avión se caería, sino que el levantamiento lo voy a hacer un poco más pequeño que el peso. El peso va a ganar y va a empezar a empujar poco a poco el avión hacia tierra. En la imagen tenemos nosotros un ejemplo de un vuelo donde tenemos el ascenso, un vuelo recto nivelado y un descenso. En esta línea punteada vertical tenemos un puntito amarillo. Ese puntito amarillo conocido como el TOD es el punto donde inicia el descenso. Un poquito más adelante lo vamos a retomar para que vean por qué es importante el TOD. Pero ese es el punto donde el avión empieza a descender, es el punto de referencia donde el piloto tiene que empezar a descender. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Empieza a descender el avión y llega, si se fijan aquí la línea ya no es derechita, aquí tiene una pequeña curva, cambia, porque esta última parte de la línea es el aterrizaje, que veremos el día viernes. Es la última parte. Desde el todo hasta el momento donde empieza el aterrizaje, todo eso se le conoce como un descenso, porque el avión desciende, baja, se acerca cada vez más a tierra.
Vamos a hablar un poco de la aerodinámica del descenso. Del lado derecho de la imagen tenemos un avión a vuelo recto nivelado. Está derechito, aquí se encuentra en equilibrio. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero. La definición de equilibrio que vimos clases pasadas. Ni el levantamiento ni el peso ganan. Se vuelven cero, se anulan entre sí. Este levantamiento va a estar generado por cierta velocidad o por cierto ángulo de ataque, como está indicado justamente en la imagen. Voy a cambiar a la pluma. Este levantamiento L lo voy a generar yo con cierta velocidad o con cierto ángulo de ataque. Cuando el piloto llega a lo que es el TOD, al punto de descenso, inicia lo que es un descenso. Aquí está mostrado que el avión hace la nariz hacia el frente como una picada, pero no necesariamente tiene que ser así. El piloto puede descender con el avión derechito, así como está en este punto que dice a nivel. Así el avión derechito, el avión puede descender de la misma forma. No tiene que asomar la nariz hacia abajo como se muestra en la imagen, no es necesario. Sí se puede hacer, pero no es así como obligatorio. Puede hacerlo así asomando la nariz hacia abajo una picada, o puede hacerlo así de forma recta. Ya será decisión del piloto cuál va a tomar. Pero en los dos casos es prácticamente lo mismo. Cuando inicia el descenso, lo que es la imagen del centro, necesitamos romper este equilibrio de la sumatoria igual a cero. Entonces, causamos que el levantamiento sea menor que el peso. Levantamiento menor al peso. No sé por qué sale esa línea. Bueno, ¿cómo bajamos nosotros el levantamiento? Podríamos bajar la velocidad del avión o podríamos bajar el ángulo de ataque. Si se fijan, el ángulo de ataque de la imagen del centro es baja, es cero a comparación del ángulo de ataque de la imagen de la derecha. Ese pequeño huequito amarillo que se ve en la imagen de la derecha es el ángulo de ataque. En la imagen del centro no la tiene porque lo bajamos a cero. Si bajamos el ángulo de ataque, baja el levantamiento como lo hemos visto en clases pasadas. El peso gana y el avión empieza a bajar. El peso, la fuerza del peso es más grande y manda al avión hacia abajo. Ya sea de forma picada, así con la nariz hacia abajo, o así en forma a nivel, así de forma derechita, el avión empieza a bajar. Cuando el avión empieza a bajar, como estamos rompiendo el equilibrio en las ¿cómo se llaman? Las fuerzas. La primera ley de Newton, bueno, la primera y la segunda ley de Newton, me van a decir que el avión va a sufrir una aceleración. Este desequilibrio de la fuerza me va a generar una fuerza hacia abajo mayor que me va a generar una aceleración. De una aceleración cero, porque el avión está recto, va a haber una aceleración hacia abajo. Va a empezar a existir una velocidad vertical hacia abajo. Va a empezar a caer hacia abajo. Entonces, si yo permito que esa aceleración se mantenga o crezca, significa que mi velocidad vertical, mi avión va a empezar a caer cada vez más rápido. Esa es la definición de aceleración. Un cambio en las velocidades respecto a un tiempo. Entonces, si existe una aceleración, la velocidad va a ir aumentando y mi avión va a caer más rápido. Si la aceleración crece, esa velocidad va a crecer más rápido todavía.
En este caso, cuando el avión empieza a bajar, que llegue a cierta aceleración hacia abajo, que empieza a caer con cierta velocidad, el piloto debe buscar la forma de seguir yendo hacia abajo, pero mantener la aceleración como cero. En otras palabras, que siga yendo hacia abajo el avión, pero que la velocidad con la que lo haga sea constante la mayoría del tiempo. Si la velocidad es constante, significa que no existe aceleración, porque no hay un cambio en la velocidad, se mantiene igual. Digamos que es una estabilidad neutra, porque yo estoy rompiendo el equilibrio del vuelo recto nivelado, lo rompo para que el avión empiece a caer, empiece a bajar poco a poco, y dentro de esa bajada le asigno un nuevo equilibrio donde la velocidad se vuelva constante, que es lo que indica justamente la imagen de la izquierda. Cuando empieza a bajar el avión, yo vuelvo a alterar el levantamiento aumentando otra vez el ángulo de ataque, pero no aumentarlo a como estaba en el vuelo recto nivelado, sino va a ser un poco distinto. Esto va a generar cierto levantamiento para yo regresarle, entre comillas, el equilibrio al avión, regresarlo a una estabilidad neutra, que encuentre un nuevo equilibrio y esta sumatoria de fuerza se vuelva cero de nuevo. Porque si la fuerza es cero, significa que la aceleración es cero. Y si la aceleración es cero, mi avión está bajando a velocidad constante, a la velocidad que yo quiero que esté bajando. No va a aumentar su velocidad, no la va a disminuir, porque lo mantengo con velocidad constante. ¿Dudas hasta aquí? Sí me doy a entender de ese punto. Yo, ¿tú qué? ¿Tienes duda? Me revolvió un poco. Eh, el descenso, eh, ¿cuándo se considera descenso? Cuando el avión empieza a bajar. Ok, pero bajar una distancia larga o como para acomodarse. O Cualquier, como, cualquier reducción en la altitud es un descenso. Cuando vimos vuelo recto ok, nivelado, yo les comentaba que el avión no se puede mantener exactamente a la misma altura. Va a haber variaciones de algunos metros. Eso es normal. Pero cuando el avión ya tiene que bajar ya una cantidad, no hay así que digas, tiene que ser 10 metros a fuerzas, no. Pero cuando ya el piloto genera este desequilibrio para que el peso sea más grande, que el avión empieza a bajar de forma consciente, por así decirlo, ya se considera un descenso. Un avión puede descender cuando tenga que cambiar de nivel de vuelo. Cuando, por ejemplo, pase de los 32.000 pies, que Torre le diga, necesito que viajes ahora a 31.000 pies. O sea, que te bajes un nivel de vuelo. El piloto tiene que hacer un descenso para que el avión baje esos 1.000 pies que le solicitó Torre y llegar a su nueva ruta. También empezamos un descenso cuando el avión ya se está acercando a la pista de aterrizaje, al destino. Ahí el descenso, en ese punto donde el piloto ya se está acercando al aeropuerto de destino, ahí el descenso empieza cuando se llega al TOD. Ahí es cuando empieza realmente el descenso. Ahí, es el único punto donde tú puedes decir, aquí empieza un descenso.
El TOD, ahorita vamos a ver por qué es ese punto donde tienes que empezar un descenso. Por ciertas cuestiones ahorita matemáticas que vamos a ver de distancia. Cada aeropuerto tiene su TOD. Ese es el único punto que yo te puedo decir, aquí empieza el descenso. Aquí a esta distancia en el TOD empieza el descenso. Siempre y cuando vaya a aterrizar el avión. Si se encuentra en un vuelo, todavía se encuentra en ruta, no existe en sí un TOD, porque digamos que el avión es libre realmente de descender cuando quiera, siempre y cuando llegue a la altura deseada. Como no hay obstáculos, no hay nada, realmente el avión no tiene un TOD allá arriba. El TOD únicamente existe cuando se aterriza en un aeropuerto, porque el TOD está calculado respecto a obstáculos que hay alrededor del aeropuerto. Entonces, eh, el descenso va a ser única cuando el avión empieza a descender. Pero si tú quieres un punto en específico donde tú digas ya empezó el descenso, en un aterrizaje lo puedes calcular encontrando lo que se llama el TOD, el punto de descenso, que ahorita vamos a ver. No sé si quedó claro con eso. Bueno, supongo que sí. Ok, hasta aquí hemos hablado del peso y el levantamiento. Pero ¿qué pasa con el arrastre y con la potencia? Espérame. Regresando. ¿Qué pasa entonces con las otras fuerzas? Estamos hablando de la potencia, bueno, del empuje y del arrastre. Si el piloto inclina lo que es el avión, por ejemplo, como lo ven ustedes en pantalla, si se fijan, está generando una trayectoria hacia abajo, o sea, tiene un ángulo respecto a la línea horizontal. Un ángulo, ¿no? Ahí todo feo. Un ángulo. Entre más pronunciado esté ese ángulo respecto al avión, veamos ahora respecto al avión, imaginemos que el avión está derechito. Imaginemos nada más porque no lo está. Pero si se fijan respecto al eje longitudinal del avión, el peso está inclinado. Si el avión lo viéramos derechito, que viéramos una línea derechita así horizontal, imaginen que está derechita, que sea el eje del avión, que sea el avión, que esté horizontal. Este peso W se encontraría de esta forma. No sé por qué se hacen esas líneas todas feas. Se vería de esa forma, se vería inclinado. Nosotros que estamos viendo el avión inclinado, pues la fuerza se ve, el peso se ve derechito, se ve vertical, pero
a comparación del avión está con cierta inclinación. Esa inclinación, este ángulo que se forma aquí, es justamente el ángulo con el que está apuntando hacia abajo, con el que dibuja acá arriba, con este de aquí. Es justamente ese, qué tan pronunciado es su descenso. Entonces, si respecto al avión, esta fuerza roja, esta W, está inclinada, podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Podemos dividir esta flecha roja en dos fuerzas. Como está inclinada, la podemos dividir en dos fuerzas. Una de ellas va a ir hacia abajo. Vamos a usar el dibujo que hice aquí a un lado. Lo voy a usar con otro color. Entonces imaginemos que esta línea horizontal es el avión. Esta línea roja vertical es la fuerza W. Y como está inclinada, podemos imaginar, como lo hemos hecho siempre, que tiene dos efectos. Uno hacia abajo y uno hacia acá. Bueno, sí, hacia acá. Esta fuerza W va a tener esos efectos. Uno hacia abajo, que es esta flecha, hacia abajo respecto al avión, como si el avión estuviera horizontal, hacia acá. Y uno hacia adelante, en este caso en el avión sería esta flechita verde. Esta flecha verde, si se fijan, es una fuerza hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo, que va en la misma dirección que el empuje, que esta fuerza T. Si el piloto al momento de iniciar el descenso lo hace de esta forma, empinando la nariz hacia abajo, y mantiene el mismo empuje en los motores, a ese empuje se le va a sumar justamente esta pequeña flechita verde, la que está aquí abajo junto al peso. Entonces el avión estará produciendo más empuje del que está generando el motor, porque el mismo avión, el mismo peso, se está traicionando a sí mismo, por así decirlo, y se está agregando más empuje. Entre más grande sea este ángulo, entre más pronunciada sea el descenso, esta flechita verde de aquí abajo va a ser más grande y esto le va a entregar más empuje extra al avión, hacia abajo y hacia adelante, en dirección de la trayectoria. Y entre más grande sea esa fuerza de empuje, significa que el avión va a ir más rápido. Y si el avión va más rápido, estamos acelerando y estamos rompiendo lo que vimos la diapositiva pasada. No llegamos a ese equilibrio neutro. Recordemos que para llegar al equilibrio, a esa estabilidad neutra, necesitamos una aceleración cero. Pero si nuestro empuje es el mismo que en vuelo recto nivelado, y aparte le sumamos esta flecha verde de aquí abajo, ese empuje extra, nuestro empuje va a ser más grande y vamos a estar acelerando. Cuando el piloto empieza un descenso, lo que tiene que hacer es bajarle la potencia a los motores para que este empuje de aquí arriba sea más pequeño y esta velocidad, este empuje extra que depende del peso y del ángulo, no depende de los motores ni de la velocidad. Esta flechita que se va a mantener igual, entre comillas, se va a mantener igual, sumado con este empuje que lo hicimos más chiquito, nos dé el empuje necesario para mantener una aceleración cero. Por ejemplo, yo ocupo que ese empuje sea de 10 newtons, por decir algo, ¿no? Un número al azar. Sea de 10 newtons. Si el piloto hace el descenso y baja y va a 10 newtons de empuje, lo mantiene igual,
aquí arriba de 10 newtons, y este se genera aquí una de 3 newtons, por ejemplo. El empuje total ya no va a ser de 10, va a ser de 13, porque este y este se están sumando. Entonces, como voy a 13, ya genero una aceleración. El piloto debe bajar este empuje cuando ya está descendiendo, empieza a descender. Si yo lo ocupo en 10 y este de aquí abajo me está generando 3 newtons, por ejemplo, yo debo bajar la potencia del motor para que esta flecha T se convierta en 7. 7 más 3 de aquí abajo me da 10 newtons, que son los que necesito para una aceleración cero, para encontrar el nuevo equilibrio. Así ya mantengo una velocidad constante y no bajo más rápido de lo que debería. Mantengo controlado al avión. Si esta T la mantengo yo en, ¿cómo se llama? En menor a 7, por ejemplo, la pongo en 4, más 3 de aquí abajo, son 7. No alcanzo los 10 que yo necesito. Entonces mi aceleración no va a ser cero, sino que va a ser negativa. El arrastre me va a ganar y no me va a dejar descender de forma correcta. Me va a ir deteniendo en el aire. Y eso es peligroso porque no voy a alcanzar a llegar a mi destino. No voy a alcanzar a llegar a mi objetivo. Entonces el piloto debe manejar esta potencia de tal forma que, sumándole lo que se genera aquí abajo por este fenómeno físico que hemos visto varias veces, de esta pequeña parte del peso que contribuye, que le agrega empuje extra, debo asegurarme que la suma de esos dos sea la potencia necesaria para que mantenga yo el equilibrio nuevo, para que yo mantenga la estabilidad neutra. El equilibrio que me permita bajar a una velocidad constante, que mi velocidad no vaya aumentando. Que si yo bajo a 1000 pies por minuto, yo me mantenga siempre en 1000 pies por minuto. No baje más rápido ni más lento. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿qué ángulo necesitamos entonces para poder hacer un buen descenso? Así como tuvimos un ángulo de ascenso, tendremos ahora un ángulo de descenso. El ángulo de descenso va a ser aquel, al igual que el de ascenso, el formado entre la trayectoria y la superficie. Si se fijan, se genera, al igual que en el ascenso, exactamente de la misma forma, se genera un triángulo. La distancia horizontal es un cateto, la distancia vertical o la altura es otro cateto, y la trayectoria es la hipotenusa. Es exactamente lo mismo que en el ascenso, un ángulo que me indica qué tan inclinado va el avión. Ahora, recuerden que cuando vimos el ascenso mencionamos que el avión no tiene un instrumento en cabina, no existe un sistema que me indique a qué, ¿cómo se llama? A qué ángulo de ascenso o descenso voy. No lo tienen, no existe. Sería diseñar un sistema nuevo. Bueno, no nuevo completo, pero agregarle una parte nueva a un sistema ya existente. Y habría que adecuar a todos los aviones y sería mucho problema, ¿no? En cambio, encontramos una solución más sencilla que fue a través de velocidades. Si yo voy a ciertas velocidades, eh,
Si a ciertas velocidades, yo sé por puras matemáticas, por la gente que ya diseñó eso, que es pura matemática, que voy a ir exactamente a ese ángulo. Es pura trigonometría. Para el descenso es algo parecido. Así como en las cartas aeronáuticas en el ascenso, donde se decía tienes que ir a tales velocidades, de igual forma en las cartas aeronáuticas viene cómo hacer un descenso. Más que nada cuando ya estamos a punto de aterrizar. Si estamos en el aire, por ejemplo, en vuelo recto nivelado, y necesitamos bajar a otro nivel de vuelo, de 35.000 pies, tenemos que bajar a 32.000 pies, por ejemplo. El ángulo de descenso común, el que se usa la mayoría del tiempo, es de 3 grados. Ese es el ángulo de descenso más usado. 3 grados. Ya los pilotos ya tienen sus tablitas o tienen sus aplicaciones para calcular a qué velocidad tienen que ir bajando para cumplir esos 3 grados. Pero, aquí viene el pero, cuando nos acercamos a un aeropuerto que el piloto ya se acerca para aterrizar, que ya vamos a terminar lo que es nuestro vuelo, las cartas nos indican justamente a qué ángulo. Curiosamente en las cartas aeronáuticas sí nos indica el ángulo. Las cartas dicen, debes bajar a 3 grados, debes bajar a 3.5, debes bajar a 4, a 2.5, a 5 grados. Sí viene ese dato. Pero ¿cómo le hacen los pilotos entonces si no hay algo que me indique en el avión a qué grado, a cuántos grados voy? A diferencia del ascenso, aquí es donde viene ya la diferencia. A diferencia del ascenso donde ya viene establecido justamente ¿cómo se llama? La velocidad a la que deben ir. En el descenso es un poco distinto. En el descenso no hay una velocidad establecida porque va a variar según las condiciones del clima, según las condiciones de velocidad a las que vaya el avión. Aquí ya no viene en forma de tablita. Aquí los pilotos o la computadora de vuelo tienen que calcularla. Vamos a ver una imagen. No nos vamos a meter a los cálculos directos, no vamos a ver realmente a hacer cálculos, pero les voy a explicar cómo le hace un piloto para calcular justamente esa velocidad de descenso que le permita llegar al ángulo que le indica ¿cómo se llama? La carta aeronáutica. Repito, es como en el ascenso. Para llegar a ciertos ángulos necesitábamos ir a ciertas velocidades según una tablita. Esa tablita la calculaban ya los que diseñaron las rutas y junto con los fabricantes de aviones. Aquí en los de descenso, los pilotos o la computadora de vuelo tienen que calcular a qué velocidad tienen que bajar para cumplir con ese ángulo. Imaginemos, por ejemplo, que está esta aeronave, es el vuelo Alfa India Julieta 2252, y va a llegar a lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, al Benito Juárez. El Benito Juárez se encuentra a una altura de 7.316 pies sobre el nivel del mar. E imaginemos que nuestro avión está volando a 25.000 pies de altura sobre el nivel del mar y lleva una velocidad de 250 nudos. Aquí es donde entra lo que yo les digo. Dependiendo de la velocidad, de la altura y del clima, de los vientos que existan, son los cálculos que tienen que hacer. Va a variar la velocidad.
Esta es la diferencia que tiene con el ascenso, que ya vienen establecidas velocidades, aquí no. Aquí hay que calcularla siempre que se vaya a aterrizar. Y a veces hay que calcularla más de una vez. Durante el ascenso se puede llegar a calcular varias veces, porque se puede ir cambiando por cuestiones de clima o cuestiones de velocidades que vaya cambiando el piloto. Pero nosotros les explicaré el caso más sencillo. Entonces el piloto va a 250 nudos de velocidad y se encuentra a 25.000 pies. Las cartas aeronáuticas del Benito Juárez, del aeropuerto Benito Juárez en México, nos dicen que existe un punto de referencia. Ese punto de referencia es el punto de San Mateo. Ahí se llama San Mateo. Y ese punto me indica una zona que se encuentra a los 12.000 pies de altura, que es este punto naranja que ven en pantalla. Las cartas aeronáuticas del Benito Juárez dicen que todos los aviones tienen que pasar por el punto de San Mateo. Todos. Si el avión hace el descenso de tal forma que al momento de llegar a los 12.000 pies pase por el punto de San Mateo, se encuentra en la ruta correcta para aterrizaje. A partir del punto de San Mateo hacia abajo, todo lo que es esta parte de aquí, ya el aeropuerto ya el piloto más bien puede ver ya las ayudas visuales del aeropuerto para alcanzar a aterrizar, que veremos la próxima clase, como las luces PAPI, por ejemplo. Ustedes de seguro ya hablaron de ellas en entorno aeronáutico, ya las conocen, las famosas luces PAPI. Entonces, si el avión al hacer el descenso pasa justamente por el punto de San Mateo a los 12.000 pies de altura, va por la ruta correcta. Entonces, ¿cómo le hace el piloto para determinar en qué momento tiene que empezar a descender y a qué velocidad lo va a hacer? Ya sea el piloto si lo hace manual o la computadora de vuelo ya tiene los cálculos. La computadora de vuelo ya sabe a dónde van, ya sabe qué hay alrededor, cómo es la carta aeronáutica porque se actualizan cada mes. Y ya le indica al piloto, ok, ya te estás acercando al punto de descenso para que te vayas preparando y ya le dice, ya empieza a descender y ya empieza a descender, ¿no? O la propia computadora de vuelo con el piloto automático lo hace solito, ya dependerá del piloto. Aquí es donde toma el TOD, aquí es donde regresamos al TOD, al punto de inicio de descenso. Recordemos, el TOD es el punto en el aire donde el avión tiene que empezar a descender. Entonces, veamos. ¿Qué hacen los pilotos? Si lo hacen a mano. ¿O qué hace la computadora de vuelo? La computadora de vuelo o el piloto ya saben dónde se encuentra ubicado ese punto de referencia, en este caso el punto de San Mateo. Ya saben dónde está, a qué distancia está el aeropuerto. Y ellos verifican a qué altura se encuentran. Lo que ellos hacen, por ejemplo, en este caso, es sacar la distancia que hay entre el punto al que tienen que llegar, el punto de referencia, y la altura a la que se encuentran. Que son, si el punto de San Mateo se encuentra a 12.000 pies de altura y ellos se encuentran a 25.000 pies de altura, 25 menos 12 me da 13. 13.000 pies de altura. El punto de San Mateo, que es su objetivo, se encuentra a 13.000 pies de altura por debajo de ellos. Entonces tienen que bajar 13.000 pies de altura para alcanzar a llegar al punto de San Mateo. Si se fijan, tenemos aquí una distancia, un cateto, como en el triangulito. Ahora,
Si la carta aeronáutica me dice que yo tengo que bajar a 3 grados, aquí a 3 grados, los pilotos o la computadora de vuelo dibujan una línea. Desde el punto de San Mateo dibujan una línea hacia esta roja hacia arriba, donde se generen justamente esos 3 grados de descenso hasta que esa línea toque justamente los 25,000 pies de altura, que es donde está el piloto. Esa línea donde toque es el TOD. Para saber a qué distancia se encuentra el TOD del punto de referencia, hay una fórmula que es esta de aquí abajo, así en palabras sencillas, ¿cómo se llama? Si están a 13,000 pies, se toman el 13, que son estos dos, y se multiplica por un factor de ciertas cuestiones y que no sé qué, ¿no? Que en este caso es 3. Hacen una pequeña multiplicación y esa multiplicación les da 39. El TOD se encuentra a 39 millas náuticas del punto de San Mateo. El avión se encuentra a 13,000 pies de altura respecto al punto de San Mateo. Si se fijan, aquí ya se generó un triángulo. Entre la línea que se dibujó del punto al cruce con los 25,000 pies, con el TOD, la altura que es un cateto y la distancia horizontal que es el otro. ¿Qué significa esto? Que el piloto a 25,000 pies de altura tiene que empezar a descender cuando se encuentre a 39 millas náuticas del punto de San Mateo. Ahí el piloto ya sabe cuándo debe empezar a descender. Si la altura no es de 25,000 pies, sino es más grande, esta distancia de 39 se va a hacer más grande. 40, 42, 45. Entre más alto esté ¿cómo se llama? El avión, más grande va a ser esta distancia de aquí abajo y va a ser antes el momento donde el piloto tiene que empezar el descenso para poder alcanzar a llegar a su punto de referencia, en este caso el punto de San Mateo. Entre más bajo esté el avión, si está por debajo de los 25,000 pies, esta distancia de 39 se va a hacer más corta. Porque quizás vamos a dibujarlo aquí. Quizás la altura esté por aquí, ¿no? Aquí así. Entonces aquí va a estar el TOD. Y si hacemos el cateto opuesto, ya está en este punto. No está a 39, sino está, por ejemplo, a 25. A 25,000, a 25,000. A 25 millas náuticas empieza su descenso. Todo depende de a qué altura se encuentra el piloto, el avión. Ahora, ya que el piloto sabe a qué distancia del punto de San Mateo, ya que lo tiene ubicado, ya dice, ok, ya que llega a las 39 millas náuticas de distancia, ya que me encuentro a esta distancia de ese punto, ya empiezo mi maniobra de descenso, ya empiezo a cambiar, a romper el equilibrio para empezar un descenso. Y tiene que ser a 3 grados. ¿Cómo sé yo que voy a 3 grados? Al igual que en el ascenso, tengo que ir a cierta velocidad. ¿Pero a qué velocidad tengo que ir? ¿A qué rango, a qué régimen de descenso? ¿Qué tanta altura tengo que bajar yo por minuto para asegurarme que voy a 3 grados? Este es un cálculo que también hacen los pilotos o la computadora de vuelo. ¿De qué depende? De la velocidad. Los 250 nudos a los que va el avión se dividen a la mitad. Se dividen entre dos, me dan 125. A ese le agregan un 0
Y eso es la velocidad a la que deben de ir. Este es un cálculo aproximado, no es el exacto, es aproximado. Ya ellos ya le van, ya la computadora de vuelo ya tiene el cálculo exacto, o los pilotos las fórmulas exactas. Pero este es un cálculo aproximado de la velocidad a la que deben ir. A la velocidad a la que ellos vayan, entre 2 y le agregan un cero. En este caso, si va a 250 nudos de velocidad en tierra, de ground speed, lo dividen entre 2, da 125, le suman un cero. Bueno, le ponen un cero, que me da 1250. Entonces el piloto, cuando empiece el descenso, tiene que acomodar la configuración del avión de tal forma que el avión baje 1250 pies cada minuto que pase. Cuando pase el primer minuto va a bajar 1250 pies. Cuando pase el otro minuto va a bajar otros 1250 y así hasta que llegue a los 12.000 pies de altura. Tiene que recorrer estos 13.000. Los va a ir cruzando ¿En qué les gusta? 13.000 entre 1250. Entre 1250. Este avión va a tardar 10 minutos. ¿Manda? Este avión va a tardar 10 minutos 24 segundos. Sí. 2 minutos, 10 minutos 24 segundos en llegar del TOD al punto de San Mateo. Con esta velocidad. Si el piloto empezó a los 39 millas náuticas y efectivamente lo bajó a esta velocidad de 1250, va a pasar por el punto de San Mateo. Y va a tardar 10 minutos 24 segundos en bajar todo eso, pasar por este punto, y aquí ya empieza, ya recibe la ayuda del aeropuerto con las ayudas visuales que tiene para hacer un aterrizaje exitoso. Si se fijan, es medio complicado, sí. Ya los que estudien para piloto ya les van a explicar ya bien, ya con calma todo esto. Aquí ya lo vimos así de forma sencilla. Y en un escenario positivo, que no haya vientos cruzados, que no haya mal clima, o sea, que todo sea perfecto, ¿no? Para que vieran más o menos cómo se hace. Que a diferencia del ascenso ya viene todo en tablitas. Ya la tableta te dice, ya ve a tal velocidad, listo. Aquí no. Aquí hay que calcularlo, porque depende de muchas cosas, como acaban de ver. Depende de a qué altura vaya el avión, a qué velocidad vaya el avión, en dónde se encuentra el punto de referencia. Y el piloto debe calcular la velocidad, esta velocidad, o la distancia donde se ubica el TOD, para hacerlo de forma correcta, ya sea el piloto o la computadora de vuelo. Pero así hacen realmente un descenso. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No se apuren, mande. Este tipo de mapas vienen en las cartas aeronáuticas, ¿no? Sí, sí, Es navegación, perdón. las cartas te dicen a qué, ¿cómo se llama? A qué grados y a qué puntos de referencia tienes y si es más de un descenso. Por ejemplo, hay unos que tienes que hacer un descenso, luego otro vuelo recto nivelado, luego otro descenso. Tienes que hacer un descenso como nivelado. Tienes que hacer algo como así, vas volando recto, bajas, otra vez recto, bajas, otra vez recto, bajas. Hay aeropuertos que así Creo que, son. creo que así está el de Puerto Vallarta, profe. Creo que sí. Entonces, cada carta te va a ir indicando cómo le tienes que ir haciendo. Ah, ok, profe. Ah, muy bien. Muchas gracias, profe. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
Pasamos entonces a lo que es el planeo, ya para terminar por hoy. El planeo, ya conociendo ascenso, el planeo es muy sencillo. El planeo es un tipo de... dije ascenso, descenso, perdón. El planeo es un tipo de descenso especial. El planeo va a ser el descenso donde no existe empuje. ¿Cómo se genera un planeo? Porque pierden los motores. No que los pierdan, que desaparezcan o que se caigan, sino con el simple hecho que los motores se apaguen. Los dos, los cuatro, los seis que tenga el avión. Ya no tienen fuente de empuje. Se desaparece el empuje. Así, pum, desaparece total. El piloto empieza lo que es una maniobra de planeo, que es un descenso especial, es un tipo de descenso, realmente. Aquí el piloto debe controlar el avión, debe controlar ese descenso de tal forma que pueda asegurar dos cosas. El objetivo de todo planeo son dos cosas. Uno, bueno, aparte de que aterrice bien, ¿no? Uno, que dure en el aire el mayor tiempo posible. Y dos, que alcance la mayor distancia posible. Si yo logro que mi avión ya no tiene motores, se apagaron, tienen falla, no los puedo prender, yo tengo que empezar un planeo. Tengo que buscar mantenerme en el aire el mayor tiempo posible, porque así me da más tiempo de reacción. Y tengo que buscar moverme la mayor distancia posible, porque no sé dónde se ubica el próximo aeropuerto, el aeropuerto más cercano. Entonces, si yo me muevo la mayor distancia posible, yo tengo más probabilidad de llegar a un aeropuerto. Si yo tengo más tiempo disponible, tengo mayor oportunidad de igual de encontrar un aeropuerto y de hacer las maniobras necesarias para llegar a ese aeropuerto. Vamos a ver qué pasa aerodinámicamente con un planeo. Al no contar con empuje, con una fuerza hacia adelante, nuestro principal enemigo en un planeo es la resistencia, es el arrastre, la fuerza hacia atrás. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos un avión que se ha quedado sin motores. Si se fijan, tenemos tres de las cuatro fuerzas. Tenemos un levantamiento, un peso y un arrastre. No existe el empuje. No está la flecha que estaba aquí, la verde, ya no existe. Porque no hay motores. No hay nada que lo genere. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos regresamos a las fuerzas fundamentales, el opuesto del arrastre es el empuje. Pero como en este caso no existe, y el avión por pura inercia se sigue moviendo hacia adelante por la velocidad que lleva, se sigue generando un arrastre. Ese siempre va a existir, porque esa es la fricción del aire. Si se sigue moviendo el avión hacia adelante, por la inercia que lleva, por la velocidad que lleva, a fuerzas va a existir un arrastre hacia atrás, una fricción del aire que trate de frenarlo. Entonces, dentro de ese equilibrio, como ya no existe el empuje, pero sí existe un arrastre, este va a ir frenando poco a poco al avión. Y entre más grande sea el arrastre, con mayor facilidad va a frenar al avión porque no tiene ninguna fuerza que lo contradiga, no hay un empuje que lo rete. Entonces el arrastre va a hacer lo que quiera y entre más grande sea, más fácil va a ser frenar al avión y que éste caiga más rápido. ¿Qué tiene que hacer el piloto, por ejemplo? El piloto debe buscar un ángulo, debe inclinar el avión hacia adelante, la nariz hacia adelante como en el descenso, en el caso donde el avión tiene la nariz hacia abajo.
para que al igual que en el descenso, la fuerza del peso quede inclinada respecto al avión, respecto a los ejes del avión, respecto al eje longitudinal, quede inclinado. Esa inclinación, al igual que en el descenso, va a generar una, una pequeña fuerza hacia adelante, como esta que vimos acá arriba. Esta de aquí, esta flecha verde, que es un empuje extra. El piloto debe buscar este empuje extra en un planeo. Inclina tantito el avión para adelante para que el peso se incline, entre comillas, respecto al eje longitudinal del avión. Esa inclinación por física me va a generar esta pequeña flechita verde que está aquí, así pequeñita. Y esa, si se fijan, va hacia adelante. Este es un pequeño empuje que no generan los motores, que genera el propio peso del avión. Pero este pequeño empuje me ayuda al menos a mantener entretenido al arrastre. No le permite que gane por completo. Le estoy poniendo un pequeño obstáculo al arrastre con este pequeño empujoncito que le estoy dando yo al avión para que siga hacia adelante y el arrastre no me frene. Ese ángulo y este empuje me van a permitir que mi distancia de planeo sea más larga. Porque yo tengo un ángulo pequeño que me permita llegar más lejos, que me genera una fuerza que mantiene, digamos, entretenido al empuje para que no frene el avión. Y eso me da una distancia, me da más distancia y me da más tiempo en el aire para poder planear. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ok, ustedes pensarán, si yo hago este ángulo más grande, esta fuerza de empuje pequeña va a crecer, por como lo vimos hace unas diapositivas. En efecto, crece. Está más inclinado el avión, está más inclinado la fuerza del peso respecto al eje longitudinal del avión, y esta flecha verde crece, este efecto de empuje crece. Le hago más competencia al arrastre, el arrastre ya no me va a frenar tanto, porque este empuje de aquí abajo es más grande. Pero yo no puedo hacer esto, porque si yo hago un ángulo de descenso, una mayor inclinación, significa que mi ángulo de descenso es más grande. Entonces, mi avión está más cercano a lo que es la línea horizontal y mi distancia de planeo es más pequeña. Aquí este ángulo es más grande, justamente porque está más inclinado. Y si es más grande este ángulo es más grande, yo le doy menos distancia horizontal para que el avión planee y le doy al piloto menos distancia para que el avión llegue a algún aeropuerto. ¿Qué hace el aeropuerto? Está aquí. Y con un ángulo grande, el piloto, por más que quiera, si mantiene ese ángulo, jamás va a llegar. En cambio, si yo hago el ángulo pequeño, pero lo suficiente para generar una pequeña fuerza, como en el caso de aquí arriba, el aeropuerto está aquí mismo. Si se fijan, el avión sí alcanza a llegar. Es un triángulo, véanlo como un triángulo. ¿Dudas? Sergio, tu micrófono. Sergio, tu micrófono, por favor. Sí, Gracias. ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí?
Profe, Dime. si me escucha. Eh, la actividad las actividades que nos dejó, pero que aún no están en Classroom, ¿se las entregamos por correo o por WhatsApp? No, ¿O qué procede? ahorita subo la actividad a Classroom. Ah, ok. Y la otra pregunta era, cuanto menor sea el ángulo, ¿será mayor la distancia de planeo? Sí, entre más pequeño sea el ángulo aquí de planeo, vamos a verlo. Vamos a dibujar acá una horizontal, ¿no? Imaginen que está horizontal. Ay, ¿por qué pasa eso? Uy, una horizontal, ¿no? Acá. Por matemáticas, ustedes ya lo deben haber visto por ángulos. Este ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo de acá. Esto dice las matemáticas, esto ya debían haberlo visto en ángulos. Entonces, entre más inclinado esté el avión, entre más pronunciado sea este ángulo de planeo, significa entonces que este ángulo de aquí va a ser también más grande. Y entre más grande sea, significa que está más inclinado, de forma despectiva, está más empinado, está más así. Entonces el avión va a tener menos distancia horizontal, como en este caso, para hacer su movimiento. El objetivo del piloto es que este ángulo, si lo mantiene en cero, no va a generar esta pequeña fuerza. Inclinarlo un poquito hacia adelante, que este ángulo sea, hay un ángulo ya específico para cada uno de los aviones, que se le llama el ángulo óptimo de planeo. Ya los aviones ya tienen un ángulo, vienen los manuales, y se les entrena a los pilotos, se les dice, si te quedas sin motores y vas a planear, tienes que hacer tales movimientos en los aviones para que tu avión quede a cierto ángulo. Si tú quedas a cierto ángulo, ese va a ser el ángulo que te permita llegar más lejos y mantenerte más tiempo en el aire. Ya está definido para los aviones. Ya dependerá de cada modelo. Ya a los pilotos se les entrena para eso. Porque va a ser el ángulo donde se genere este empuje extra suficiente, este de aquí, para mantener al arrastre entretenido, para que no gane por completo, y sea el ángulo necesario para recorrer la mayor distancia horizontal posible y mantenerse en el aire el mayor tiempo posible. No sé si quedó más claro. ¿Dudas? ¿Alguien más? Bueno, justamente eso que les comentaba tiene que ver con lo que llamamos la velocidad de planeo. Ya vamos a terminar prácticamente. Ya no se apuren. La velocidad de planeo. La velocidad de planeo tiene dos definiciones. Una de ellas es la velocidad donde se encuentra la mejor relación entre levantamiento y arrastre. Y otra definición es la velocidad en la cual se obtiene la mejor relación entre distancia horizontal por altitud. Dicho en otras palabras, esta segunda es la velocidad con la cual se obtiene el mejor ángulo de planeo, el que me va a permitir llegar más lejos. Si es la relación entre distancia horizontal por altitud, yo tengo que buscar la relación más grande, donde, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si yo les digo relación de distancia horizontal por altitud, es como si hicieran ustedes una división.
donde arriba van a poner la distancia horizontal y abajo ponen la altitud. Esa es una relación, una división. ¿Cuál va a ser la mejor? Donde el resultado de esta división sea la más grande. Si altura vale, por ejemplo, no, horizontal vale, por ejemplo, 1 y altura vale 1, 1 entre 1, pues es 1, ¿no? Pero si horizontal vale 10 y altura vale 1, 10 entre 1 me da 10. Es más grande, es mejor. ¿Qué significa ese 10, por ejemplo? Que por cada 10 metros que yo recorra de horizontal, estaré bajando 1 de vertical. El ángulo de planeo, el mejor ángulo de planeo, el que se consigue con esta velocidad, va a ser justamente esta relación donde el resultado sea más grande. 10, 15, 20, 25, 30, los que sean, los que lleguen a darles. Si les da 10, significa que por cada metro que ustedes bajen, habrán recorrido 10 metros hacia adelante horizontalmente. Y eso es lo que busca justamente el planeo. Recorrer lo mayor posible horizontalmente con lo menor verticalmente. Si tengo un resultado de 100, significa entonces que por cada metro que yo bajo verticalmente, recorrí 100 metros hacia adelante, horizontalmente, que es lo que es perfecto. Son las relaciones que buscamos. Llegar más lejos horizontalmente mientras recorramos menos verticalmente. Pero desde el punto de vista del levantamiento y el arrastre, yo les había comentado que hay una relación cuando vimos las fuerzas básicas, las fuerzas fundamentales, que había una relación entre el levantamiento y el arrastre. El arrastre inducido va a depender justamente del levantamiento que generemos. Entre mayor levantamiento generemos, más grande es el arrastre inducido. Dentro de los parámetros de un avión, aparte de este que les acabo de explicar de distancia horizontal y vertical, viene otro que se llama levantamiento y arrastre. Así se le llama levantamiento sobre arrastre, la relación LD, o la curva polar, ahí se le llama también la curva polar. Y funciona de la misma manera que este de H sobre A, que horizontal sobre altura. Aquí hay que buscar que el levantamiento sea muy grande en comparación del arrastre. Para que un planeo sea exitoso, el ángulo de planeo, la velocidad de planeo, va a ser aquella donde el levantamiento sea el máximo posible con el menor arrastre posible. Recordemos que tenemos que ganarle al arrastre para que no frene el avión. Entonces, con esta relación, con esta velocidad de planeo, vamos a conseguir justamente eso, que el arrastre sea el más pequeño posible y el levantamiento sea el más grande posible al mismo tiempo, porque eso me va a permitir mantenerme en el aire por más tiempo, porque estoy generando suficiente levantamiento y porque estoy teniendo poca fricción del aire, que es el arrastre. Si nosotros nos vamos a las gráficas que comparan arrastre con velocidad, vamos a ver que a velocidades cero, por ejemplo, a velocidades bajas, nosotros tenemos una resistencia inducida alta, que es la línea verde. Porque necesitamos un ángulo de ataque más grande y generamos más levantamiento, y el levantamiento genera más resistencia inducida. Conforme la velocidad va aumentando, el ángulo de ataque se hace más pequeño, vamos controlando el levantamiento, lo hacemos más pequeño entre comillas, y esa resistencia inducida empieza a bajar. Entre más rápido vayamos, la resistencia inducida se hace más baja.
Más baja, más baja, más baja. Pero al mismo tiempo la parásita, que también la vimos, que es la resistencia que se genera por la misma forma del objeto, por la fricción del aire, esta va, entre más rápido vayamos, más fricción generamos. Pues entre más rápido vayamos, la línea roja va a ir subiendo, 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 subiendo. Va a llegar un punto donde las dos se van a cruzar. Este punto es la velocidad. Si nosotros lo recorremos al eje de las velocidades, aquí. Este punto de aquí es la velocidad que genera la menor resistencia posible. ¿Por qué? Porque si yo lo hago más pequeña, la velocidad me recorro hacia acá, la resistencia inducida va a crecer. Y si yo me recorro hacia acá, hago más grande la velocidad, la parásita va a crecer. Entonces, en ese punto en específico, en esa velocidad, que es la velocidad de planeo, yo obtengo la menor resistencia posible. Yo no permito que la resistencia frene a mi avión. Y me voy a pasar a otra gráfica. Y a esa resistencia, esta es una gráfica ya súper completa de las propiedades del avión. Yo en esta gráfica ya ¿cómo se llama? Esa resistencia mínima que yo puedo generar a esa velocidad de planeo. Voy a encontrar mi relación de levantamiento arrastre más grande. En este punto voy a obtener justamente esa resistencia más pequeña y voy a obtener el máximo levantamiento posible. Obviamente a esa velocidad. Este va a ser el punto más eficiente del avión. No solamente lo buscamos en planeo, también en otro tipo de maniobras se llega a buscar este punto. Pero es el punto más eficiente del avión. En el caso del planeo, por ejemplo, en esta gráfica en específico, si seguimos la línea, me da una eficiencia de 2, aquí me da 12.5. ¿Qué significa eso? Que por cada newton de arrastre que yo genere, mi avión va a estar generando 12.5 newtons de levantamiento. Eso me va a permitir generar poca resistencia para que no se frene el avión y un levantamiento suficiente para mantenerlo más tiempo en el aire. Me va a permitir un planeo óptimo, un planeo exitoso, un planeo duradero. Poca resistencia para que lo frene y mucho levantamiento para que lo mantenga en el aire. Se traduce en un ángulo correcto y en más distancia para encontrar un aeropuerto donde aterrizar. Toda esa información sacamos de la velocidad de planeo, que esa también ya viene establecida. El piloto, para que pueda alcanzar todo esto, necesita mantenerse en esa velocidad de planeo, que ya viene establecido para cada avión. Ya los entrenan para alcanzar esa velocidad. Ya si ellos la alcanzan, tengan por seguro que el planeo va a ser duradero, va a ser exitoso. Les va a dar más tiempo de encontrar un aeropuerto donde llegar y más distancia para buscar ese aeropuerto. ¿Dudas? No, Carlos, estamos hablando de aerodinámica. ¿Qué pasó? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, es todo por hoy.
terminamos lo que es, descenso y planeo. El próximo viernes veremos aterrizaje ya para terminar lo que es un vuelo y terminar ya lo que es la materia. Si no hay dudas, no hay preguntas, los veo el día de mañana.